Vamos a hablar de ingeniería de instrumentación industrial aplicada a proyectos de EPC. Yo quiero presentarme y decirles a ustedes que soy ingeniero en electrónica, soy especialista en instrumentación industrial, tengo ya como 24, 25 años de experiencia en esta carrera. Empecé desde ayudante y en todos estos años he aprendido todo, bueno, todo no, he aprendido mucho de instrumentación industrial y tengo más de 8 años trabajando directamente con ingeniería de instrumentación industrial para diferentes proyectos, principalmente del sector de oil and gas, y estoy a su orden. Después de este webinar no se acaba todo. Después de este webinar ustedes van a estar en el grupo de WhatsApp. Me voy a abrir el chat para que ustedes lo puedan hacer consulta. También les voy a dar unos links para una plataforma en los que ustedes también van a poder ingresar y hacer consultas. En algunos casos van a poder estudiar. Y es lo que estamos buscando, ¿no? Es uno de los plus o es uno de los beneficios de poder estar con nosotros. Vamos a ver, el objetivo de este webinar, bueno, que ustedes puedan llevarse la base conceptual de lo que es la ingeniería y cómo aplicarla en proyectos. Eso va a tener una recompensa obvia para todos, que es que vamos a tener crecimiento. ¿Crecimiento qué? Pues crecimiento profesional, porque va a tener mayor valor en el mercado. Hoy día los profesionales que van adquiriendo conocimiento en el área de instrumentación industrial, que está en auge y que hay mucha necesidad en las empresas de esta disciplina. Si estás en Argentina, yo estoy en Argentina y aquí hay una necesidad inmensa de esta disciplina en todos los niveles, en los niveles técnicos, en los niveles supervisorios, de proyectos, de ingeniería, todo. Pero en este caso vamos a enfocarnos en la ingeniería y vamos a ir aprendiendo. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver son los fundamentos de la instrumentación industrial. Entiendo que aquí hay algunos que son técnicos en electricidad, algunos son ingenieros en instrumentación, algunos trabajan en otras disciplinas y bueno, pero le llama la atención la instrumentación industrial. Entonces vamos a ver primero el rudimento, vamos a irnos a la base, para los que no conocen esto, que están recién ingresando, y decirle qué es la instrumentación industrial. Entonces nosotros en esta lámina que están mirando ahora, tienes tres equipos, tres dispositivos. Nosotros estos dispositivos en ingeniería los seleccionamos. Nosotros aplicamos los conocimientos científicos para poder tomar o poder seleccionar cada uno de estos equipos para que venga una acción del elemento final de control para tomar control sobre alguna variable de proceso, como puede ser la temperatura, la presión, el nivel, el flujo. Hay otras variables más como densidades, opacidades. Hay un montón de variables más, pero las más comunes son temperatura, presión, flujo y nivel. Y eso lo logramos con la instrumentación industrial. Aquí lo que les muestro acá son una serie de instrumentos, una serie de dispositivos que son parte de la instrumentación industrial. Cuando ustedes necesitan en campo medir alguna presión, algún flujo, déjenme voy a buscar acá el cursor para mostrarle. Uy. Ok, aquí está el cursor. Aquí el puntero láser. Por lo menos esto que miren acá, no sé si alguien lo conoce, pero esto es un transmisor de presión. Aquí tenemos un transmisor de flujo. Este es un transmisor muy especial. Es un equipo que él va a detectar a través de una serie de pulsos. Va a generar una serie de pulsos al pasar el fluido a través de este elemento. Y esa serie de pulsos la va a traducir en una cantidad de flujo, en una densidad, en una variable que es medible y que él transmite a través de un par de cables una señal normalmente de 420 mA hacia un sistema de control como es un PLC o un sistema de control distribuido. Luego ese PLC va a tomar acción sobre un elemento final de control. La instrumentación, cuando nosotros aplicamos lo que es el principio de control, ¿verdad? Hay una conexión, ¿verdad? La ingeniería realmente diseña el proceso. En ingeniería nosotros tomamos datos y esos datos los vamos a usar para poder seleccionar los dispositivos que realmente necesitamos para una aplicación específica. Y el objetivo de esto es garantizar que los sistemas que se diseñan operen de manera óptima, segura y repetible, ¿no? Cuando miran acá esta parte que dice repetible,
yo diría también que es en el tiempo, que dure, que perdure. Es decir, que la misma señal, con la misma precisión, pueda repetirla una y otra vez y que eso pueda repetirse en el tiempo. Muchos instrumentos bien diseñados pueden durar hasta 20 años operando sin problema, solamente con los mantenimientos preventivos y correctivos. Y ese es un valor agregado para lo que son clientes, ¿no? Los clientes van a estar observando que cierta empresa o cierto profesional hace ingeniería y selecciones que son muy acertadas, porque los dispositivos que ellos seleccionan son perdurables, son seguros, son óptimos y son repetibles. Y es una de las funciones del ingeniero de instrumentación industrial. También el técnico, bueno, colabora en ejecutar la tarea o el diseño del ingeniero de instrumentación industrial. El técnico toma los entregables de ingeniería, va al campo, instala, prueba y pone en marcha conforme a esa ingeniería que hace el ingeniero, valga la redundancia. Y algo que también es muy real es que sin instrumentación no hay automatización. La fórmula perfecta para que haya automatización es un instrumento, tiene que haber un instrumento que esté en el campo, en algún punto del proceso. Ese instrumento va a estar captando los cambios en las magnitudes de esas variables de proceso. Va a estar captando por diferentes fenómenos físicos que el ingeniero de instrumentación tiene que conocer y va a estar transmitiendo esa magnitud de esa variable captada en ese punto del proceso a un PLC. Y ese PLC, como lo veíamos antes, tal vez esto lo he repetido varias veces, es porque es importantísimo entender la importancia de la instrumentación industrial. Entonces, ese instrumento va a estar tomando ese dato y lo va a estar enviando a un controlador lógico programable. Y ese controlador lógico programable va a tener una lógica asociada y esa lógica va a tomar una acción hacia un elemento final que puede ser un motor, puede ser una resistencia, puede ser una válvula de control. Comúnmente es una válvula de control. Para que lo veamos un poco más ejemplificado, vamos a ver una arquitectura como la que está acá. Esto es como más o menos está desplegado un sistema de control, incluyendo la instrumentación en un sistema o en una planta de proceso. Normalmente en la parte inferior, en el nivel más bajo, acá, están los instrumentos, que es de lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de dispositivos de campo. Y en el nivel más bajo están las válvulas de control, están los transmisores de presión, de diferencial de presión, temperatura. También hay controladores lógicos programables que se consideran como instrumentos. Entran en el renglón de los instrumentos para muchas empresas. Hay empresas donde los PLC no los toma el departamento de instrumentación, sino que lo toma un departamento aparte. En algunos casos se llama equipos especiales o gente de IT. Pero es un instrumento de control. Acá, o es un controlador que forma parte del lazo de control. Entonces en la parte inferior vas a tener instrumentos. Imagínense que acá no tengamos transmisores. Es difícil que el PLC pueda tomar un tipo de acción, que se pueda monitorear la condición de una variable, que se pueda hacer una trazabilidad en el tiempo de algún comportamiento de algún equipo. Tampoco se pudiera proteger los sistemas, porque para poder controlar tienes que poder medir. Y para poder salvaguardar o para poder asegurar un proceso de manera que no estalle nada, que nada explote, como pasó hace poco en una fábrica acá en Argentina. No sabemos qué pasó, pero probablemente algo que debió haber estado bien diseñado, mantenido correctamente, no estuvo diseñado y se salió de control y hubo un incendio, una explosión muy fuerte. Entonces, si el instrumento está, él va a estar captando esos cambios y va a estar avisando constantemente al sistema de control que tiene que tomar una acción porque esa variable se está yendo del valor deseado. Y también puede ser que se esté yendo a valores muy peligrosos para la seguridad de los procesos y para la seguridad de la gente. Vamos a ver un ejemplo acá más o menos. Nosotros tenemos un proceso y esto es una caldera, ¿no? Aquí, esto es una planta generadora de vapor. No sé si ustedes han visto alguna vez una planta generadora de vapor, se le llama caldera también. Aquí normalmente entra agua precalentada y va a haber una serie de tuberías que se están calentando a una temperatura muy alta y van a generar una salida de vapor por acá. Por acá, por la parte superior, sale agua
lo que llamamos nosotros vapor sobrecalentado. Ya el agua se ha transformado en estado gaseoso va para acá en forma de vapor. Y para que eso pueda ser un proceso seguro, para que pueda ocurrir esa transformación del agua y que pase de estado líquido a estado vapor, a estado gaseoso, y que lo haga de una manera segura, debe haber en todo el circuito, en todo el sistema, debe haber dispositivos que puedan medir esa presión, temperatura, los niveles, y que pueda haber ajustes de los elementos finales de control, como en el caso de esta válvula, para poder controlar y asegurar de que aquí no va a haber ningún tipo de problema. Imagínense una caldera sin instrumentos. No sería para nada seguro, no sería eficiente y no sería efectivo, porque estarían personas acá abriendo y cerrando válvulas en un sistema que es bastante peligroso. Entonces aquí tenemos válvulas de seguridad, tenemos indicadores locales, transmisores de presión, temperatura, este es un transmisor de flujo, y aquí tenemos el elemento final de control que se está usando en este lazo, que es una válvula de control. Si ustedes miran acá, estos dibujos, esto que coloqué aquí, lo quise ejemplificar para que se entienda más o menos cómo es un lazo de control. Cuando hablamos de un lazo de control, hablamos de un transmisor que está conectado en algún punto del proceso y que tiene un cable conectado a través de una serie de bandejas que van en campo hasta lo que nosotros llamamos una JB o una Junction Box. Después de esa Junction Box va a haber un cable que va a salir de la misma Junction Box, tal vez por la misma bandeja, y se va a ir a un administrador de cable. Sería algo como esto. En este administrador de cable, aquí van a llegar los multiconductores. Vamos a ir para atrás un momento para que vean algo. Aquí vamos a poner este transmisor de presión que está acá. Por aquí va un par de cables, que lo llamamos nosotros un par simple, y ese par simple va a viajar por la bandeja, metido por la bandeja, hasta la JB. Y aquí en esta JB llega a un borne, 2 puntos de la JB, en que está cableado ese transmisor, pero en el otro extremo, si pueden mirar acá, traté de ejemplificarlo lo mejor posible, está un cable más grueso, que sale de la misma caja y va por la misma bandeja. Pero esa caja lleva otro destino, o ese cable lleva otro destino, ese multiconductor va al marshalling. Y en el marshalling, él va a estar conectado acá, dentro de lo que son estos gabinetes. Aquí va a haber otra serie de bornes, donde va a haber una bornera frontera y va a haber una bornera que va hacia los controladores. Ahora, dentro de esos controladores, o en esos controladores, van conectados los cables de esos instrumentos, y esos instrumentos están reportando el dato o esa variable de proceso, la magnitud de esa variable de proceso al controlador. Y ahí terminaría el lazo, ¿no? El lazo no terminaría ahí, no, disculpa, el lazo no terminaría ahí. Ahí, entonces, el lazo terminaría cuando ese controlador va a tomar una acción a través de la válvula de control, en este caso. Así se conforma un lazo de control. Y bueno, esto es el rudimento para que se entienda lo que es la instrumentación industrial. En ingeniería, de aquí vamos a entrar en la parte de ingeniería, porque lo que acabamos de ver es lo que es un repaso, pero acá lo que más nos atañe es aprender y entender qué es la ingeniería. Realmente la función real de la ingeniería no es crear, la ingeniería no crea nada, ¿no? Ya todo lo que está creado, los fenómenos físicos, están ya divulgados. Ya alguien o personas hicieron lo que es el análisis científico, la investigación científica, y después de la investigación científica hicieron la comprobación de ese fenómeno, y después que hicieron la comprobación, nosotros en el área de ingeniería simplemente usamos esa información para poder definir o decidir qué instrumento usamos en términos de, más que todo, de materiales, para que esos materiales o para que esos instrumentos, dispositivos, resistan, cumplan con lo que hablamos al principio, que sean óptimos, que sean eficientes y que sean repetibles. ¿Por qué? Es importante entender esto, porque si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de una válvula de control y nosotros no usamos el conocimiento científico y simplemente compro una válvula de control o selecciono una válvula de control de cualquier metal porque me parece que realmente es lo mismo. No es lo mismo. En ingeniería, una de las responsabilidades más importantes del ingeniero de instrumentación industrial es poder definir los materiales adecuados para
esos equipos, esos instrumentos que van a estar en contacto directo con el proceso. Por ejemplo, aquí hay un concepto básico que dice que la ingeniería es la disciplina que aplica el conocimiento científico-matemático para diseñar, construir, mantener y mejorar estructuras, máquinas, herramientas, sistemas y procesos. El objetivo fundamental de la ingeniería es la resolución creativa de procesos prácticos. Por ejemplo, en mi día a día, yo te leo este concepto, pero en mi día a día que yo hago, yo veo la solicitud de los clientes. Los clientes necesitan instalar una válvula de control o un transmisor de presión o una válvula reguladora en su proceso. Ellos nos comparten lo que son las hojas de datos de sus equipos. Y dentro de la hoja de datos están las condiciones de este proceso. Presión, lo que es la temperatura a la que trabaja, las densidades, las viscosidades. Todo eso son los fenómenos físicos comprobados. Eso es lo que es la información científica comprobada que nosotros usamos para después decidir qué tipo de material, qué tipo de equipo, qué tipo de sistema vamos a usar para las plantas que vamos a diseñar. Y aquí lo vuelvo a decir, la ingeniería es la aplicación. La ingeniería es la aplicación del conocimiento científico para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a selección de válvulas, selección de controladores, selección de elementos primarios, de temperatura, de flujo, transmisores, switches. Todo lo que vaya a estar en contacto directo con el ambiente, lo que vaya a estar en contacto directo con el proceso, tiene que ser analizado. Esos fluidos o esos agentes que van a estar en el ambiente y que van a estar en contacto con esos instrumentos. ¿Por qué? Porque pueden ser dañados por erosiones, por cavitaciones, por flasheo, también por el mismo ambiente. Muchos instrumentos tienen que venir diseñados para protecciones anti ingreso de agua, anti ingreso de polvo y también para que puedan resistir áreas corrosivas. Donde hay un área corrosiva muy ácida, usan materiales especiales como el acero inoxidable para que eso pueda perdurar en el tiempo. Puedes instalar cualquier equipo de cualquier material, pero no te va a servir por mucho tiempo. Y es peligroso cuando es una aplicación crítica. Aquí da la comparación de que bueno, la ingeniería y versus la ciencia están de la mano, pero una es la aplicación y la otra es ya el fenómeno físico comprobado que usamos como dato para poder hacer nuestras selecciones de manera correcta. Vamos a ver ahora, en la ingeniería de proyectos, cuando nosotros hablamos de proyectos, hablamos de 3 fases del proyecto, ¿no? Cuando se da la idea o cuando alguien tiene la idea o de desarrollar algún tipo de proyecto desde cero, todo empieza por esa idea, ¿no? Y esa idea nosotros la plasmamos en una visualización. Ahí donde se estudia qué es lo que se quiere hacer, cuáles son los resultados que se esperan y se plantean una serie de casos. Puede ser 2 o más casos que son opciones, ¿no? Que son opciones. Por ejemplo, si quieres hacer una fábrica de Doritos, por ejemplo, una fábrica de algún tipo de elemento, de algún fluido, de algún jugo o de petróleo, plantean 2 o 3 opciones de cómo producir ese tipo de producto. Y luego, en la conceptual, en lo que es la ingeniería conceptual, se desarrolla la opción seleccionada. Ya por lo menos en lo que se hace el estudio, en la etapa de visualización, entonces se pasa a la conceptual una vez que se aprueban los recursos para que se pueda desarrollar alguna de las 2 opciones. Se elige una y luego entonces pasa a la etapa conceptual, que es la etapa en donde ya se empieza a desarrollar la opción seleccionada. De todas esas opciones se selecciona una y empieza entonces a desarrollarse el proyecto a través de lo que es datos conceptuales. Y ahí es donde empieza el instrumentista o el ingeniero de instrumentación a trabajar, porque se empiezan a generar los primeros documentos de ingeniería acá en la conceptual. Es muy difícil ver o tener algún tipo de dato o algún tipo de intervención del ingeniero de instrumentación en la etapa de visualización. Normalmente no ocurre, empieza a ocurrir en una medida baja en la etapa conceptual. Ya en la etapa básica y de detalle, vamos más a lo que es llevar esos datos al punto que podamos construir con esa información.
vamos a ver que la visualización y la etapa conceptual de la ingeniería de instrumentación o de la ingeniería de un proyecto son las dos etapas más importantes. Y es la etapa donde nosotros debemos poner el foco y poder usar la mayor cantidad de recursos posible. Esto está establecido por el PMI, está establecido también por los estándares argentinos, por los estándares de otros países, donde en la etapa de visualización y la etapa conceptual es donde se deben desarrollar o donde se debe poner énfasis en tener muchos recursos para poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque es como un cimiento. Imagínense una casa o un edificio en el que echa los cimientos mal. Obviamente, si echas los cimientos mal, vas a tener un derrumbe de un edificio, vas a tener un derrumbe de una casa, un barco se va a hundir, una planta va a entrar en un colapso prontamente. ¿Por qué? Porque acá en la etapa de visualización y conceptualización no se le dio la importancia que se le debió dar. Realmente debemos ponerle mucho énfasis a estas dos etapas en cualquier proyecto que estemos. Aunque seamos parte del equipo en el área de ingeniería, de instrumentación industrial, somos parte del equipo. ¿Por qué? Porque los proyectos tienen diferentes disciplinas que trabajan en conjunto, como es mecánica, que es piping o mecánica estructural, civil, electricidad. Tenemos otras disciplinas que van a estar ahí trabajando, pero la instrumentación industrial es como el centro de lo que es la medición y el control, y va también a definir la calidad del producto final y va a definir también lo que es la seguridad de ese proceso. Si fallamos en la visualización y en la conceptualización, es bastante probable que se arrastre un error en esta etapa. Cuando lleguemos a la etapa de detalle, o peor aún, si eso se arrastra hasta la construcción, es muchísimo más difícil volver atrás y es muchísimo más costoso. Así que en esta parte, cuando estén desarrollando ingeniería, este es el foco principal, acá en la visualización y la conceptual. Cuando nosotros llegamos a lo que es la ingeniería básica y el detalle, ya durante la ingeniería básica se fija el alcance del proyecto de manera concreta y se establecen las capacidades y las características de los productos que se quieren generar con ese proyecto, con ese proceso. Y en la ingeniería de detalle, ya aquí es importante, y yo le pongo una nota aquí abajo, en la ingeniería de detalle ya se completa el desarrollo de toda la ingeniería del proyecto a nivel de detalle constructivo. Esto quiere decir, es algo que yo siempre hablo y converso en los proyectos, que es que cuando vas a comprar algo, si quieres comprar una válvula, quieres comprar instrumentos, quieres comprar cualquier tipo de material, tienes y debes hacerlo con la ingeniería de detalle. ¿Por qué? Porque la ingeniería de detalle ya va a tener todos los datos finales de cómo debe ser ese instrumento para que sea óptimo, para que sea eficiente y para que sea repetible en ese proceso. Si se elige mal o se compra con una ingeniería de detalle o mal elaborada o con una ingeniería básica, por ejemplo, el margen de error es bastante alto. Entonces, siempre y cuando tiene que estar presente, cuando estén en los proyectos, cuando esté trabajando en algunos proyectos, tengan clientes y necesiten comprar algo, siempre tienen que asegurarse de que están trabajando con la ingeniería de detalle y la última revisión. O sea, ingeniería de detalle y la última revisión aprobada. ¿Cómo lo saben? Bueno, cada empresa tiene su sistema de gestión y su sistema de verificar cuál es la ingeniería de detalle, última revisión disponible. Algunos lo hacen con algunos sistemas de gestión, algunos lo hacen con carpetas, con SharePoint, con un montón de sistemas, pero lo que sí es que tiene que estar bien claro que para poder comprar, para poder tomar decisiones importantes, efectivas, tiene que hacerlo con la ingeniería de detalle, última revisión. Nosotros, cuando desarrollamos la ingeniería, o cuando el instrumentista empieza a desarrollar documentos, que van a servir para comprar, para instalar, para definir un montón de cosas, lo hacemos con lo que son los entregables de instrumentación industrial. Y aquí está una serie de
documentos que nosotros generamos en las diferentes etapas. Aquí a la derecha, a la izquierda mía, tenemos los entregables que normalmente nosotros podemos desarrollar en la etapa de ingeniería básica. En la etapa de ingeniería básica, y que son memoria descriptiva. Muy típico acá es la lista de instrumentos. La lista de instrumentos normalmente la sacamos, la podemos sacar de los PID, que son los diagramas de instrumentos y tuberías. De ahí nosotros empezamos a tomar datos. Cada instrumento, según su simbología, normalmente la simbología que se usa es la norma ISA S5.1 en su última versión, preferiblemente. Y nosotros vamos a ir colocando esa nomenclatura, puede ser en algún software o en algún Excel, tan básico como eso. Vamos a ver lo que son hojas de datos. La hoja de datos de cualquier instrumento, de válvulas, de transmisores, de switches, de elementos primarios, de detectores, van a tener una serie de información que tienes que cargar en esa hoja de datos. ¿Para qué? Para después con esa hoja de datos proceder a hacer lo que es la compra de los equipos y posteriormente las verificaciones de campo y las pruebas, las instalaciones. Todo lo hacemos con estos entregables. Del lado derecho vamos a tener todos los entregables. Vea que aquí en este lado, esto es para la etapa de ingeniería de detalle. Aquí tienes una serie de entregables, tienes especificaciones técnicas, tienes hasta planos de canalizaciones troncales. Ya esto es bandeja. Pero acá en este lado, en el lado derecho, tienes muchísimos más entregables. Entregables, cuando hablas de entregables en la ingeniería, son documentos. Es lo que es el resultado final de tu trabajo. Cuando te solicitan hacer una lista de instrumentos, tu entregable es esa lista de instrumentos elaborada con todos los datos que requiere. La simbología correcta, el equipo al cual está asociado, el tipo de señal, a dónde llega, el equipo dónde va, la planta, qué PID está, todo eso. Eso lo hace con una lista de instrumentos. Entonces, tu entregable sería todos los instrumentos que están en el PID ya colocados, enlistados en ese documento, en ese Excel, y con toda la información que se requiere. Después vamos a ver en otras clases, vamos a ver mucho más detalle lo que es una hoja de datos, lo que es un PID, lo que son las especificaciones técnicas. Todos estos documentos que están acá, que están mirando aquí o que ven en esta lista, nosotros vamos a aprender en clases posteriores, vamos a aprender a hacerlo, a entenderlo, a interpretarlos, porque muchos de estos dispositivos o de estos documentos, hay datos dentro de esos documentos que muchas personas no entienden. Muchas personas no los miran, a veces no saben qué van a poner ahí cuando tienen la hoja de datos y a veces cuando miran la hoja de datos ya llena no lo entienden. Entonces, nosotros vamos a aprender en las clases que vienen y que vamos a hacer muchísimas más clases, más webinars. Vamos a aprender cómo hacer todo esto. Así que no se preocupen si ahora ven una lista ahí que no les hace mucho sentido. Vamos a seguir. Entonces, lo que es en los proyectos de instrumentación industrial o cualquier proyecto, la instrumentación industrial esos proyectos son ejecutados por empresas que normalmente se llaman EPC. Y EPC es porque es de Engineering, Procurement y esto es Construction. Entonces son ingeniería, procura y construcción. Son como Wood, como Bureau Veritas, como Worley, son EPC. Ahora, la fase de proyecto en la parte de ingeniería se hace el diseño detallado, en la parte de procura aquí se hace gestión de riesgos y tiempo, pero aquí también se hace lo que es la fase de compra. Ya después que se hace la ingeniería de detalle, pasamos a la parte de procura, donde se compran los instrumentos, donde se compran los equipos, donde el ingeniero ahora tiene la tarea de validar con la ingeniería que se desarrolló, validar que se compró lo correcto. En el caso de que en la etapa de procura, algún instrumento que se solicitó con algunas características no esté disponible, entonces el personal de compra, normalmente el personal de compra, tiene que consultarle o le consulta al ingeniero si la propuesta que está haciendo el proveedor del instrumento es válida, aplica o no. Entonces el ingeniero tiene la potestad y tiene la responsabilidad de decidir o de
rechazar o aceptar ese instrumento. ¿Por qué? Porque va a afectar el proyecto si acepta un instrumento que no aplica para ese tipo de fluido, para ese tipo de aplicación. Entonces, más allá de que sea gestión de riesgos y tiempo, bueno, también está incluido ahí dentro de esos riesgos y tiempo es que cambien los tipos de instrumentos, los tipos de materiales y el ingeniero de instrumentación no lo valide. Ok, en la fase de construcción, bueno, en la fase de construcción ya empieza lo que es el montaje. El ingeniero desarrolló, por ejemplo, lo que son los típicos de montaje, desarrolló los diagramas de cableado, los diagramas de lazo, lo que son las matrices de causa-efecto, la filosofía de control. En muchos casos desarrollan lo que son las pruebas FAT, cómo se van a desarrollar las pruebas de continuidad, de megado de cable. Desarrolla todos esos documentos y entonces ahora viene la parte constructiva y de comisionado. Se hace el montaje y después que se hace el montaje de todos estos equipos, como lo vimos en la lámina primera, donde veía el instrumento que iba por una bandeja, pasaba a una JB y después iba a un marshalling. Entonces, en esa parte, en la fase constructiva, todo eso se lleva a cabo. Se monta todo, se cablea, se monta bandeja, se llevan cables hasta los marshalling. Y luego que todo está conectado y está probado de que está bien conectado todo, se hace el comisionado. Es cuando se energizan los equipos. En algunos casos se le aplican fluidos reales, en donde no se le puede aplicar fluidos reales, se le colocan fluidos alternativos y se prueban los lazos de control con fluidos en vivo. Luego, vamos a ver acá, para nosotros como ingeniero, lo que es nuestro perfil y el valor que tenemos, nosotros agregamos al proyecto siempre mucho valor. Ok. No sé, pregunto por ahí, le consulto si van siguiendo, está todo bien, van viendo todo correcto. Y recuerden que todo bien, perfecto. Sí, pues estoy hablando, todo bien, estoy hablando y hablando y no lo escucho por ahí, bueno, le consulto por eso. Igual al final, ahora cuando terminemos esta explicación, esto que estamos hablando, ya me disculpa, vamos a entrar en una charla, me pueden hacer consulta y vamos a entrar un poquito más en detalles que ustedes quieran específicamente saber. Porque esto es general, pero es la base, es importante, es el fundamento. De aquí arrancamos. Entonces ahora, bueno, aquí tenemos que el instrumentista o el perfil del ingeniero de instrumentación y control debe tener ciertas habilidades para que pueda ser competitivo y pueda tener ese valor en el mercado. Un ingeniero de instrumentación y control puede estar en posiciones relevantes dentro de un proyecto. De hecho, los ingenieros de instrumentación y control son uno de las disciplinas más delicadas, más relevantes en un proyecto. Sin quitarle mérito a ninguna de las otras disciplinas, la instrumentación y control, en cuanto a lo que es seguridad y eficacia y calidad de productos finales, es la que tiene más relevancia, ¿no? Porque algo mal elegido va a generar un producto final de baja calidad o va a generar paradas en el propio inicio del proyecto. Mucho más rápido que una tubería, mucho más rápido que un equipo grande, mucho más rápido que un motor. Entonces, tiene muchísima relevancia. Por eso es que nosotros, en el ámbito de proyectos, somos como que buscados con muchísimas habilidades y muchísimas capacidades para que los errores sean mínimos. Y debemos entender de procesos. Nosotros tenemos que entender de los procesos y es recomendable, no es obligatorio, pero es altamente recomendable. Yo con experiencia le digo que el ingeniero y el instrumentista que conoce el proceso tiene un plus muy relevante para poder tomar decisiones y para poder tomar acciones de corrección. Tiene que dominar normas como la IEC, la ISA, la ASME, la HTM. Tiene que entender los diseños de los lazos y la programación de los PLC y los DCS en muchos casos. No siempre, porque los que son PLC y DCS viene ya normalmente los proveedores de PLC y de los sistemas de control distribuido los programan y los instalan programados, pero es muy bueno cuando nosotros conocemos de esto
porque pues, es como que vamos a poder entender bien lo que se está haciendo y poder hacer los trabajos y las pruebas bien. Y tiene que entender de electricidad porque van a ser cableados, van a ser puesta a tierra, tiene que entender temas de lo que es ruido en planta, los niveles máximos de permisividad, para poder saber si una válvula, por ejemplo, una válvula está dentro de los parámetros permisibles. Y como integrador, ¿verdad? El ingeniero de instrumentación y control como integrador y líder de un proyecto tiene que tener actividades blandas importantísimas, importantísimas, como es la comunicación interdisciplinaria. Por ejemplo, yo tengo mucha interacción con el personal de piping, el personal de tubería. ¿Por qué? Porque hay algunos límites de responsabilidades y también ellos conocen muchísimos temas de materiales. Cuando tú eliges una válvula de control, por ejemplo, normalmente el cuerpo de la válvula va a estar adaptada a ese material de la tubería, porque ya ellos analizaron qué fluido va a pasar por ahí y qué materiales va a resistir la presión y la temperatura que va a fluir por esa línea. Nosotros igualmente vamos a instalar una válvula de control, vamos a decidir qué válvula de control colocamos. Entonces el material debería ser, por lo menos para el cuerpo, debería ser el mismo o uno superior. Entonces, la interacción con la gente de piping es muy importante. Entonces, esa interrelación con electricidad, con mecánica, con piping, es bastante importante y el líder de instrumentación debe tener esa capacidad. Vamos a ver, y vamos a ahora, ya no sé qué tiempo nos queda por ahí, qué tiempo nos queda. Tengo por acá 15 minutos y bueno, eh, para culminar acá, el tema de la habilidades blandas, vamos para adelante, vamos a hacer el cierre y vamos a antes de entrar en esto, terminamos diciendo que usamos la ingeniería para seleccionar y diseñar bajo norma, que el sistema instrumentado de seguridad, que no lo vimos acá, pero es una de las funciones más críticas del sistema de instrumentado, y que la EPC especifica y ellas se encargan de minimizar costos y minimizar riesgos.